podéis, vamos a ver si empezamos por no dilatar luego en el tiempo. La gente tiene hambre y la hora de la comida se acerca. Es que hay gente en el baño, eso sí que es maravilloso. Va a echar el baño y todo. Es lo normal. Bueno, muy buenos días a todos, casi buenas tardes ya. En primer lugar, y como han hecho todos los antecesores, muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar aquí, pero especialmente por estar para presentar a una persona que, haciendo un poco de broma, yo conocía siempre como mi rectora. O sea, las palabras de Terry, yo nunca conocía a Ana María, pero las palabras de Rosa Terradella siempre eran mi rectora, y así la conocí. Entonces, hoy tengo la grandísima oportunidad de poderla presentar a todos. Ana María Geli es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona y doctora en Filosofía y Letras, sección de Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora de la Universidad de Girona desde el año 74 y catedrática de Didáctica de Ciencias Experimentales desde el 93. Tiene una grandísima experiencia en gestión universitaria. Podemos destacar su etapa como vicerrectora de Política Académica, decana de la Facultad de Educación y Psicología, directora del Departamento de Didácticas Específicas y, finalmente, su etapa como rectora de la Universidad de Girona en el periodo 2005-2013. Ha presidido, además, la Asociación Catalana de Universidades Públicas y la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de la Conferencia de Rectores de la CRUE en el periodo 2008-2013. En lo que se refiere al ámbito de investigación, es directora del Grupo de Investigación en Educación Científica y Ambiental de la Universidad de Girona y su actividad investigadora se centra en educación para la sostenibilidad y la formación de profesorado. En esta línea ha coordinado diferentes proyectos como el Alfa de la Comisión Europea sobre ambientalización curricular de estudios superiores y dirigido el programa de doctorado interuniversitario en educación ambiental de la Universidad de Girona. Es coordinadora o ha sido coordinadora de la International Network on Sustainability in Higher Education y de la xarxa temàtica d'ambientalització curricular dels estudis universitaris de la Generalitat de Catalunya. Es miembro asesor de la Red Europea de Copernicus Alliance y ha participado en proyectos de investigación internacionales con la UNESCO, etc. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y publicado numerosos artículos. Solamente destacar la colección de libros sobre sostenibilización curricular y artículos en revistas, solamente por el título, ¿no?, y su relación con el tema que nos trata, Culture de la Sostenibilitat, Forme e processi per la formazione sostenible, Environmental Education Research, etc. La doctora Geli nos va a presentar hoy el proyecto en el que participa actualmente, University Educators for Sustainable Development, liderado por Daniela Tilbury de la Universidad de Gloucestershire. El objetivo de este proyecto es generar buenas prácticas, nuevas iniciativas y herramientas en educación para el desarrollo sostenible que puedan ser utilizados, y eso es importantísimo, por los educadores universitarios. Este proyecto lo integran más de 50 socios de 33 países de toda Europa y trabaja sobre todo en reorientar los planes de estudio de la educación superior para abordar el desarrollo sostenible. Todas las personas que estamos en estas jornadas somos conscientes de que nuestros sistemas educativos son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y en eso hemos estado hablando toda la mañana, y de la necesidad de dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para reorientar las estructuras y los sistemas sociales. Pues bien, para ello es necesario que el personal universitario, especialmente el docente, desarrolle competencias profesionales y capacidades de liderazgo vinculadas a la educación para el desarrollo sostenible. El proyecto que nos presenta hoy Ana María Geli apoya precisamente la enseñanza y el aprendizaje para la sostenibilidad a nivel de la educación superior, resultando
por supuesto, de gran relevancia en el marco de estas jornadas. Cuando quieras, os dejo ya con Ana María Geli. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y también muchas gracias a la organización por invitarme a participar hoy en esta sesión. Y además mi felicitación a la organización de estas jornadas, porque lo que llevamos de mañana con la conferencia del señor Moratinos y el panel que acabamos de ver ahora, la mesa redonda de responsables de políticas universitarias, yo creo que han abierto pues muchas puertas, muchas ideas, muchas aportaciones y que todo va confluyendo. O sea, estamos viendo puntos de vista o perspectivas diversas, pero que confluyen en la voluntad conjunta de trabajar para el desarrollo sostenible, una cosa evidentemente necesaria e imprescindible. Entonces, bueno, el tema de mi intervención es este proyecto, que he traído un documento que preparamos ya fue en junio. Por eso me disculpo porque está en lengua inglesa, pero bueno, yo lo voy a ir explicando y no me voy a ajustar exactamente a lo que dice el documento porque quizá las intervenciones anteriores me dan pie a hacer una breve, va a ser breve, pero bueno, un poco de trayectoria de lo que han hecho las universidades españolas en los últimos años y en todo el tiempo que estamos trabajando en temas de desarrollo sostenible. Porque para ese tema tenemos que remontarnos a los años 70, 80, 90. Y en esa época las universidades respondieron a la que entonces empezaba a ser preocupación y diríamos inquietud por la problemática ambiental que iba en aumento continuo. Y en esos años pues, fue cuando las universidades empezaron a crear estructuras de gestión, estructuras de organización para investigar, para avanzar, para trabajar desde la universidad en sostenibilidad. Yo diría que todas las universidades crearon oficinas verdes, oficinas de cooperación para el desarrollo, oficinas de distintos tipos, planes de ambientalización, institutos de medio ambiente. O sea, se buscaron la manera en que podían dar apoyo a lo que fuera, diríamos, investigación y docencia, que es las funciones principales, pero también extensión universitaria y también la propia, diríamos, sostenibilidad en la propia universidad, que eso quizá decía esta mañana el señor Moratinos, las universidades se han centrado en ser más sostenibles, pero no han pensado en exportar. Yo creo que sí. Yo aquí voy a discrepar amigablemente del señor Moratinos, porque creo que la experiencia y los que estamos en esta sala, muchos llevamos ya años, yo muchos, otros menos, pero en todo caso llevamos ya una trayectoria de trabajar para la sostenibilidad en la propia universidad y también externamente. Y ahí surgen los grupos de investigación en temas muy diversos. Tenemos grupos de investigación que desde ciencias, desde tecnología, desde humanidades, desde economía, están avanzando en proyectos que estudian la manera de mejorar la sostenibilidad no solo de la universidad, sino del conjunto de la sociedad y del planeta. Por lo tanto, yo creo que las universidades han hecho unos deberes que quizá ahora sería el momento, o bueno, ahora o en los próximos años, de ir ya, diríamos, avanzando en el impacto social. Esto cuesta mucho, cambiar las cosas cuesta mucho. El cambio es un tema que siempre representa un recelo, una inquietud. Sabemos lo que tenemos ahora, no sabemos lo que representa el cambio, qué nos va a pasar y ahí hay siempre resistencia. Pero yo sí creo y soy optimista y realmente rompo una lanza a favor de las universidades que se ha hecho un trabajo importante, que se ha avanzado mucho y que se está mejorando poco a poco y evidentemente en un marco de resistencia o de dificultades. Esto pasa siempre que hay un cambio. En todo caso, vuelvo al tema de la investigación, que es el tema que me centra esta intervención. Y en la investigación quiero decir que la primera cosa que se plantearon las universidades fue cómo orientamos la investigación para conocer de qué manera hay que incorporar la sostenibilidad al currículum de los profesionales, de los estudiantes universitarios que luego van a ser profesionales en todos los campos de conocimiento. Esto, debo decir que en los años 80 o 90 no se había planteado. O sea, son temas que van surgiendo y creo que las universidades son capaces de ir avanzando y aceptándolos. Y este planteamiento de qué manera podemos formar a los profesionales de todos los campos de conocimiento en sostenibilidad. Pues en los años 90 o hasta el principio de los 2000 teníamos pocos proyectos, poca información.
Sí que hay que decir que había grupos de investigadores en distintas universidades que trabajaban en este tema. Yo mismo, el grupo de investigación de la Universidad de Girona, trabajamos concretamente la ambientalización curricular. Y empezamos con un proyecto europeo que permitió una red de universidades, y ahí empiezo y voy a hacer referencia a la imagen del proyecto actual, no del entonces, sino del actual, que es una imagen claramente de una red. Lo he dejado así en pantalla para que se vea que yo creo que es una buena imagen de la necesidad de trabajar en red, de colaborar las universidades y de encontrar alianzas que nos permitan avanzar. Luego también voy a seguir aquí el viaje. Por aquí el viaje que hacemos, este documento ya lo he dicho antes, es un documento que preparamos para presentar el trabajo de la Universidad de Girona en el proyecto, y lo representamos como un río que va recogiendo las aguas y las aportaciones de distintos ámbitos de la universidad. Antes hablábamos de transversalidad. Realmente la sostenibilidad se nutre del agua que viene de todos los ámbitos de la universidad, desde los ámbitos más medioambientales hasta los ámbitos sociales, la cooperación, etcétera. O sea, la formación del profesorado, todo ello va sumando, y veremos que este río tiene todos los aspectos, que va muy rápido, que hay saltos de agua, que es ágil, y otros momentos que queda estancado y se van ralentizando los pasos y esperando un poco la oportunidad. He presentado ahora estas imágenes porque, al explicar el proyecto que iniciamos en el año 2000, la Universidad de Girona con otras 11 universidades, había la Universidad Autónoma de Barcelona, española, pero luego estaba la Universidad de Oporto, la Politécnica de Hamburgo, la Universidad de Estudio del Sannio de Italia, y había también 3 universidades brasileñas, 2 argentinas y Pinar del Río de Cuba. Y la pregunta que nos hacíamos es cómo se puede ambientalizar el currículum, cómo se puede incorporar la sostenibilidad al currículum universitario. Y ahí estuvimos, ya digo, fue un proyecto que duró 3 años, 4 años, y estuvimos avanzando en ideas conjuntas, un poco así, tormentas de ideas de cómo vamos sumando, hasta llegar a la caracterización de un currículum ambiental, en el que nos parecía que era fundamental e importante situar la enseñanza y diríamos, la formación universitaria en el contexto del paradigma de la complejidad. Realmente tenemos que enseñar a nuestros estudiantes de una manera sistémica. Lo que sí es el entorno ambiental y social es un mundo complejo, un sistema de sistemas, y es importante que el estudiante universitario salga con esta idea y este concepto. Nos parecía también que era fundamental trabajar no solo los conceptos y los procedimientos, sino también los aspectos éticos. Y esto en cualquier carrera, en cualquier estudio, en cualquier ámbito, era necesario analizar que el currículum tuviera estos componentes. Nos parecía que había que avanzar en nuevas metodologías docentes y que estas metodologías docentes tenían que tener al estudiante como eje principal del programa. Y a partir de ahí también tenía que haber una importante interacción entre la teoría y la práctica y la formación para la acción. No era solo aprender, sino aprender para actuar. En todas las carreras, en todos los ámbitos. El grupo de 11 universidades que participamos en este proyecto estaba formado por profesores de distintos ámbitos, o sea, científicos, humanísticos, tecnología y ciencias sociales. O sea que realmente cada uno de ellos aportó lo que era su propio conocimiento, su propia disciplina, el punto de vista de su entorno, y llegamos a definir como unas 10 características que luego experimentamos y analizamos en las distintas universidades, y yo creo que eso fue un primer paso que nos aportó un poco de luz, un poco de iluminación sobre cómo teníamos que actuar si queríamos que nuestros estudiantes salieran de la universidad no solo con su formación específica profesional, sino que esta formación profesional específica tuviera el entorno, tuviera, diríamos, la importancia de la sostenibilidad, formara parte de su formación. Ahí, después de esto, estuvimos trabajando también con CRUE. Yo debo decir que CRUE hace muchos años que está trabajando en sostenibilidad. En el año 2002
un pequeño grupo de universidades en la que, liderado por Javier Benayas, que lo tenemos aquí mismo, Javier Benayas y todo un grupo, que eran una docena de universidades, crearon un grupo de trabajo para hablar de sostenibilidad en CRUE. Este grupo fue creciendo, ahora mismo son 60 universidades y se convirtió en comisión sectorial. Y esta comisión sectorial está trabajando en grupos de trabajo de distintos temas y, por lo tanto, siguen avanzando y, mira, en el año 2004 publicaron unas directrices generales para introducir la sostenibilidad en el currículum universitario. En el 2012 se revisaron estas directrices generales y los rectores volvieron a aprobar en el 2014 el documento revisado. O sea, la actividad de CRUE ha sido, yo diría, continuada y fuerte, importante. Pero es cierto que hay muchas dificultades para conseguir los cambios. Lo decía al principio de la sesión y es el elemento que yo creo que nos ha de hacer entender que nos va a costar este cambio para la sostenibilidad, que no va a ser fácil, que tenemos que encontrar instrumentos y medios que nos ayuden y tenemos que lograr que el trabajo no sea solo de decir vamos a hacer, sino vamos a encontrar de qué manera lo hacemos. En este sentido, pues, Daniela Tilbury, en el año 2013, recogía un poco la preocupación, después de la década de la educación para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que la década empezó en el 2005 hasta el 2014, hasta el 2013, el 14, pues realmente después de esto se aportaron muchas ideas, se aportaron muchos ejemplos, muchas cosas, pero se sigue viendo que la problemática ambiental y la problemática social del planeta no ha cambiado o ha cambiado poco. Y en este sentido fue Daniela en la Universidad de Gloucestershire, que ahora está aquí en la Universidad de Gibraltar, pues la que propuso un nuevo proyecto europeo que aglutinó a 52 universidades. Este proyecto europeo se gestó en el marco de Copernicus Alliance, la Asociación de Universidades Europeas para la Sostenibilidad, que se creó en el año 1993 y que se dio a conocer con una carta que declaraba unos principios fundamentales de sostenibilidad, no solo internamente de la universidad, sino de la universidad como motor para toda la sociedad. Y en esta carta de Copernicus Alliance, pues la fueron firmando numerosas universidades, que ahora mismo son más de 300. Entonces, fue en este marco que surgió el proyecto de educadores universitarios para la sostenibilidad como una manera de dar un paso adelante en la formación del profesorado universitario. No es suficiente saber cómo se puede ambientalizar el currículum, sino que es necesario que los profesores universitarios que van a impartir la docencia en los estudios tengan sus propias competencias y sus propias capacidades para desarrollar este currículum ambientalizado. Y, por lo tanto, el proyecto se orienta claramente a ver cómo está la situación, cómo es la formación del profesorado universitario actualmente. Ese sería el primer objetivo del proyecto. Y ahí se publicó en el año 2014 un primer reportaje, un estudio del arte, cómo está el estado del arte en este tema, y recoge ya pues, información de las distintas universidades europeas que participan en el proyecto. El segundo paso era ya ver casos de buenas prácticas. El segundo objetivo es qué acciones que están realizando ahora mismo las universidades dan un buen resultado en la formación del profesorado y dan a este profesorado unos instrumentos para trabajar de manera ambiental en el currículum. Y en este segundo objetivo se publicó también una recopilación de varios casos, me parece que son 15 casos de éxito de universidades europeas, de las que participan en el proyecto, y entre estos 15 casos está el caso de la red española de CADEP, que, CADEP ahora es CRUE Sostenibilidad, que realmente ha sido ejemplar para otros países europeos, que al saber que aquí en España las universidades españolas trabajábamos en el marco de la conferencia de rectores, trabajamos en sostenibilidad desde hace tiempo, pues esto ha sido realmente un motivo de orgullo para nuestras universidades y de reflexión para otros países que no tienen esta estructura. Y ahora el tercer objetivo, que es el que ahora voy a explicar, es el que nos centra
en la elaboración de una plataforma informática que pueda recoger experiencias, que pueda recoger, yo diría, el trabajo que están haciendo las universidades, también los casos de éxito, pero también las dificultades, los problemas, en fin, las oportunidades, lo que es un DAFO, para ver de qué manera podemos avanzar en sostenibilidad. Esta plataforma, que se llama Academy, la hemos estado trabajando en el ámbito español las 5 universidades del proyecto. Aquí tenemos la Universidad Autónoma de Madrid. Javier Benayas era el que coordinaban desde la Autónoma todo el trabajo del proyecto de la zona sur, porque con 52 universidades ya podéis imaginaros que es difícil gestionar un proyecto. Entonces se realizaron una organización en 4 grandes sectores. La zona sur estaba coordinada por la Autónoma de Madrid y bueno, era España, Grecia, Italia, Malta, Chipre, no sé, varios países, pero en España había 5 universidades que formábamos parte de este proyecto. Y en estas 5 estaba la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Girona. Entonces, en este último objetivo, que es el que hemos ido desarrollando durante este año 2016, lo presentamos primero en Granada y después en Gibraltar a finales de junio, y fue ahí donde la Universidad de Girona explicamos nuestra experiencia de cómo nos había ido el trabajo realizado en este último año y lo representamos en este río que va recogiendo las aguas de distintos ámbitos y va viendo lo que va siendo el progreso, diríamos, en este tema. Nosotros planteamos un seminario, nuestra acción, nuestra actividad, fue un seminario dirigido a los profesores de la universidad que estuvieran interesados en el tema. La Universidad de Girona forma al profesorado universitario a través del Instituto de Ciencias de la Educación, que organiza actividades. Entonces, organizamos este seminario a través del Instituto de Ciencias de la Educación y conseguimos que vinieran 15 profesores, que son pocos, la universidad debe tener 1.200 profesores, pero 15 profesores, se apuntaron 20 y pico, pero en la realidad asistieron 15, y estos 15 venían de 6 facultades distintas, o sea, fue un seminario muy transversal, con profesores de 9 departamentos distintos, y que nos permitió plantear, en primer lugar, un poco la historia de lo que es el concepto de desarrollo sostenible, desde el informe Brundtland en el año 87, la Cumbre de Río en el 92, luego el paso más que fue el concepto de sostenibilidad, que no son exactamente iguales al desarrollo sostenible, aunque a veces se utilizan como sinónimos. Entonces nos permitió hacer una reflexión y un repaso a esta historia, y ya enseguida empezamos a trabajar en las competencias bueno, en un proyecto que puso en marcha la OCDE, la Comisión Económica UNECE, sacó un modelo de competencias que es el modelo que hemos utilizado en el proyecto Educadores Universitarios para el Desarrollo Sostenible. Y en este modelo de competencias lo analizamos con profesores de 6 facultades distintas y quisimos avanzar en qué momento estaban ellos, o en qué momento les parecía que estaban ellos respecto a esas competencias. Debo decir que el resultado fue muy positivo y muy optimista. O sea, muchos de los profesores valoraban que estaban preparados, no solo ellos personalmente, sino el conjunto de colegas y compañeros de los mismos estudios, estaban preparados para trabajar y tenían la capacidad y la competencia para hacerlo, pero que probablemente les faltaba un poco el impulso, la voluntad de ponerse de acuerdo todos, de hablar, de buscar, diríamos, espacios de reflexión para avanzar en este sentido. O sea que el seminario fue optimista y positivo. Realmente acabamos hablando de multidisciplinariedad, que es una de las dificultades que tenemos. La Universidad Española, y yo diría que otras también, trabajan por disciplinas. Hay una inercia disciplinar muy importante. Todo lo que rompe el marco de la disciplina hay una resistencia. Y entonces la transdisciplinaridad necesaria para abarcar todo el conjunto de lo que implica la sostenibilidad, pues es uno de los, diríamos, de las dificultades que tenemos. Sin embargo, a partir de este seminario
los mismos profesores que asistieron nos pidieron crear un grupo de trabajo que fuera manteniendo este tema y que a lo largo del próximo curso, este seminario fue en marzo del curso pasado, o sea, este próximo curso se creará este grupo de trabajo en el que podremos mantener reuniones periódicas y seguir discutiendo, debatiendo, analizando, incorporando conocimiento que nos llega de otras universidades y experiencias de otros ámbitos. O sea que fue una cosa muy positiva. También en este seminario acabamos con un DAFO que nos permitía ver las ventajas o posibilidades que había dentro del marco de nuestra universidad para avanzar en sostenibilidad y las dificultades y las debilidades que teníamos. Ahí lo representamos por escaleras y por serpientes, o sea, lo que son ventajas son las escaleras que nos permiten avanzar rápido, las serpientes son los problemas y dificultades. Entre las ventajas principales que detectamos en el grupo de trabajo fue claramente el apoyo institucional. Esto ha salido esta mañana en distintos momentos y la mesa redonda anterior se ha visto claro que los vicerrectores de ámbitos muy diversos apostaban por la sostenibilidad. Yo debo decir que en la Universidad de Girona también tenemos este sentimiento de apostar por la sostenibilidad y esto pues es un elemento importante porque te pone a disposición y permite, diríamos, sumar esfuerzos de distintas estructuras y de distintos ámbitos, y eso es fundamental. También es cierto que la Universidad de Girona se creó en el año 92, el año de la Cumbre de Río. Es una universidad muy joven, todavía no tiene 25 años, y el año de la Cumbre de Río fue un año que mediáticamente en todos los medios de comunicación y en todos los entornos se hablaba de sostenibilidad. Entonces también se valoró mucho que ya en los estatutos y en los primeros momentos la Universidad de Girona incorporó el tema de la sostenibilidad en sus estatutos y lo ha ido desarrollando, poniendo la sostenibilidad como una competencia transversal obligatoria para todos los estudios de la universidad. O sea que en este sentido la sensibilidad de una universidad joven pues también facilita y es uno de los elementos que permite escaleras y avanzar más rápido. También nos parece que es importante el acuerdo interno entre los distintos colectivos de la universidad. Antes se ha hablado de los estudiantes, el personal de administración y servicio y los profesores tienen que ir todos a una y tienen que avanzar conjuntamente. O sea que es cierto que es importante el papel de cada uno de los colectivos como elemento positivo para avanzar en sostenibilidad. Y, por supuesto, también el tener la oportunidad de conocer otros proyectos, otras experiencias y otros ejemplos. El proyecto este en concreto de Educadores para la Sostenibilidad, para el Desarrollo Sostenible, nos ha traído pues, el conocimiento de lo que se está haciendo en otros países, ideas oportunas que nos ayudan a mejorar lo que estamos haciendo. O sea, esto también nos ha parecido que era un tema muy importante. Y en este sentido, como dificultades y serpientes que se nos ponen en el camino, tenemos también, evidentemente, el tema del currículum. Hoy también ha salido lo de los sexenios, investigar para los sexenios. Bueno, yo creo que habría que dar más posibilidades a que se pudiera publicar y se reconociera el valor de la investigación en sostenibilidad para que también ayudará a crear sexenios y ayudará pues, a avanzar el propio desarrollo profesional de los profesores universitarios, pues también se hubiera reforzado a través de publicaciones específicas con índice de impacto y con interés general, que ya las hay algunas, pero bueno, tendría que haber más. También se ha hablado mucho de la precariedad, llevamos casi, no sé, como 7 u 8 años que apenas salen plazas convocadas, entonces muchos profesores se encuentran en una situación personal difícil de precariedad y eso también, la precariedad laboral, pues evidentemente también afecta a proyectos de la universidad, a todos, pero también a los de sostenibilidad. Y en este sentido, pues ya digo, hay serpientes y hay escaleras, pero la voluntad del conjunto de la universidad es seguir trabajando en esta línea y que los distintos afluentes de este río pues vayan impregnando todas las áreas de la universidad y todos los ámbitos y podamos en algún día pues decir que realmente el desarrollo sostenible es como el caballo de Troya en la universidad que llega y salen de él los elementos que nos cambian
la manera de hacer, nos cambian la manera de ver y la manera de trabajar en todos los ámbitos de la universidad. Y con eso acabo muy puntualmente, como me han pedido, porque yo sé que cuando ya se lleva una mañana muy larga, no hay que alargar demasiado la sesión. Bueno, muchísimas gracias por tu brevedad, sobre todo, porque además del proyecto has contado otras cosas, con lo cual has resumido perfectamente. Lo único es lanzar al público, tenemos 5 minutos, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Ana María. Y si no, pues levantamos la sesión, nos vamos a comer y seguimos hablando en la comida. ¿Nada? Pues levantamos la sesión y vamos a comer. Muchas gracias.